La primera vez que vi flamenco fui aquí, en España, en el verano de 2022. Hoy no solo me gusta el flamenco, sino que me he convertido en una gran aficionada, yendo a ver todas las actuaciones que puedo. Me enamoré de este baile con todo mi corazón y estoy aprendiendo a bailar flamenco. No sé cómo ni cuándo ocurrió, porque mis primeras impresiones del flamenco fueron muy extrañas. Hoy te hablaré de mi amor por el flamenco. Descubrirás lo que me sorprendió en mi primera actuación. Compartiré contigo los lugares donde puedes ver flamenco increíble. Visitaremos los tabancos y peñas de Jerez. Veremos el barrio que se llama la cuna del flamenco y hablaremos con los bailadores de la ciudad. Te presentaré a mi profesora de flamenco y, por supuesto, te enseñaré lo que he aprendido en unos meses en la escuela de baile. Cuántas ganas tengo de daros todas mis impresiones, porque este video va de flamenco. Y el flamenco es amor, pasión, soledad, dolor, alegría y felicidad. El flamenco es un arte donde las emociones son lo principal. No sé si puede una ucraniana transmitir sus impresiones a través del baile español, pero lo intentaré. Mi tierra gitana y la cuna donde yo nací, y la cuna donde yo nací, Jerzana, ay, ay, ay. Empezaré con mis primeras impresiones del flamenco y fueron muy inusuales. No entendía nada porque mis ideas sobre el baile solían ser bastante diferentes. Me he dedicado a diferentes tipos de baile, pop, baile de salón e incluso estudié un poco en una escuela de ballet. Pero el flamenco es muy diferente. No podía entender por qué hay mucha gente sentada en el escenario. Están aplaudiendo y zapateando. Porque la cantante también está sentada y la bailarina es una solo. ¡Qué ritmo más raro! No lo oigo. Cambia todo el rato. Tuve la sensación de que la bailarina hace lo que quiere y no prepara el baile de antemano. Y lo que más gracioso es que me pareció que el flamenco era como nuestra gran boda de pueblo, cuando todos los invitados bebían mucho y se ponían a cantar canciones y a bailar, y que podían hacer lo que quieran, pero de todo corazón. Estas fueron las extrañas impresiones que tuve del primer espectáculo de flamenco que vi. Es curioso recordarlo ahora. Poco a poco me fui acostumbrando al flamenco, porque en Jerez de la Frontera está en todas partes, a cada paso. Un montón de tiendas cuyos escaparates llaman a la puerta con vestidos y zapatos de baile, carteles publicitarios con la imagen de bailadoras, monumentos a personajes famosos del flamenco, bailadores callejeros y un montón de lugares donde se puede ver un espectáculo todos los días. Aquí empezó mis impresiones en este ambiente extraño y tan caliente del flamenco español. Es el primer lugar al que acuden los turistas que vienen a Jerez a ver flamenco. Está en todos los mapas turísticos de la ciudad y la búsqueda en internet de flamenco en Jerez saca este sitio en primer lugar. Y mis primeras impresiones de vida flamenca fueron aquí, Tabanco, El Pasaje. No me gustan los sitios demasiado turísticos. Siempre intento ir donde solo van los locales. Pero me gusta mucho el flamenco en El Pasaje. Veo actuaciones aquí más a menudo que en otros sitios de la ciudad.
Creo que conozco a todas las bailadoras de Jerez de la Frontera, de vista, si no a todo, a muchas. Y recuerda bien a la primera artista que vi en El Pasaje. Ahora os lo voy a presentar. Hola, buenas, soy Carmen Moncada. Muchísimas gracias. ¿Cuántos años lleva tu baile? Pues llevo bastante tiempo, llevo desde que era muy pequeñita, con 6 añitos empecé. Y ya tengo unos cuantos más. Sí, entiendo. Y una pregunta más. ¿Es posible extranjera bailar con tan expresiones como español? Claro que sí, por supuesto. Además, yo tengo una academia, bueno, estoy trabajando en una academia donde tenemos muchas chicas y hay chicas ucranianas. ¿Verdad? Pero además, ella Alumna es suya. alumna de la academia. Alumna. Sandra es alumna La de la academia. mejor, la mejor. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! La mejor. Muchísimas gracias. Esperamos segunda parte. Muchas gracias a vosotros, un besazo. El Tabanco está siempre abaratada, con espectadores que acuden a ver y escuchar flamenco. Me encanta que en El Pasaje el público puede reservar mesa y sentarse junto al escenario y también venir libremente, sin reservar asiento, solo para tomar una copa de vino y ver la actuación de pie. Nadie te echa de El Pasaje y el ambiente es siempre muy caluroso. Pero este sistema no se da en todas partes. Hay bares en los que se paga entrada o es obligatorio reservar mesa, como para un concierto en el teatro. Cada semana y cada espectáculo que veía, sentí cada vez más la fuerza y la energía del flamenco. Y cuando hice un video sobre Jerez de la Frontera, me sumergí en el pasado. Aprendí muchas cosas interesantes, no solo sobre la historia de nuestra ciudad, sino también sobre el flamenco. Al fin y al cabo, a Jerez se le llama la cuna del flamenco. Me interesa mucho sobre por qué. Se cree que el flamenco se originó a finales del siglo XVIII en los pueblos y campiñas de Andalucía. Los primeros vestigios escritos de este arte se encontraron precisamente en Jerez de la Frontera. Nuestra ciudad está impregnada del flamenco. Gran parte de las celebridades mundiales de este arte proceden de Jerez de la Frontera. Tío Borico de Jerez, Don Antonio Chacón, Juan Moneo el Torta, Agujetes, Terremoto, Manuel Moneo, La Pirinyaca, El Mono, Capullo de Jerez, Fernando de la Morena, Luis el Zambo, Paquera de Jerez y la lista continúa. Además, hay 2 barrios especiales en Jerez que compiten tranquilamente por el título de cuna del flamenco: San Miguel y Santiago. Allí el aire está impregnado del espíritu del flamenco. Me parece que por las venas de cada habitante corre un sangre especial con un toque flamenco. Y los niños empiezan a cantar y bailar antes de saber andar y decir la palabra mamá. No es de extrañar que un gran número de celebridades del flamenco proceden de estos barrios. No he mencionado en esta lista a la famosa española de origen gitano, actriz, cantadora y bailadora que nació en Jerez de la Frontera, Lola Flores. De ella quiero contar un poco por separado. Algunos dicen que sus cantes y bailes tienen poco que ver con el flamenco de verdad. Otros aseguran que no tiene raíces gitanas. No voy a discutir con nadie, solo diré mi opinión personal. La energía y la emoción que Lola transmitía en su trabajo valen por 100 artistas juntos. La propia Lola se autodenominaba gitana, y aunque no lo sea, voy a pensar como Lola quería. Veo sus películas, escucho sus canciones y no puedo dejar de admirar la poderosa energía de esta mujer de talento llamada Lola Flores.
a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. En 2023, Jerez de la Frontera celebró el centenario del nacimiento de Lola Flores. Y durante todo el año, nuestra ciudad ha acogido interesantes actos dedicados a esta increíble mujer. Si ya te has enterado un poco de qué va el flamenco y te he encantado el parte de baile de este arte, te aconsejo que escuches flamenco. El mejor lugar para esto son las peñas de flamenco. No puedo explicar qué es la peña. No hay nada parecido en mi país, pero la peña me recordó a los pequeños teatros de vanguardia que me encantaba visitar en Kiel. Y ahora sé muy bien cuáles son las peñas de Jerez de la Frontera, donde se puede escuchar un flamenco increíble. Lo que me queda de caudal que no te da pena venir, que dame ninguna de amores, que dame. Es simplemente increíble. Todos los artistas flamencos cantan en directo. A veces ni siquiera necesitan micrófono. Todos los cantadores y cantadoras tienen unas voces tan fuertes y sorprendentes. No sé si he sentido tanta fuerza y energía en unas actuaciones en algún otro lugar. También fue toda una sorpresa para mí que las personas que están en el escenario y aplauden sean también músicos y no menos importantes que los guitarristas. Allí solo aprendí la palabra palmero. Además de flamenco, lo que fue un gran descubrimiento para mí y me conquistó el corazón. El flamenco tiene un poder y una magia inexplicables que como un imán atrae hacia él no solo a los españoles. En Jerez conocí a una interesante compositora de Holanda. María se enamoró de Andalucía y del flamenco. Vivió un año en Jerez de la Frontera y escribió música clásica con elementos flamencos. En un curso de español conocí a una mujer de Polonia que se había venido a vivir a Jerez para aprender a bailar flamenco. He visto a japoneses bailando flamenco con sus kimonos tradicionales y hay muchas historias así. La energía del flamenco hace cosas increíbles. No sé de extrañar que el baile emocional ganará mi corazón. Me enamorará al deseo de aprender a bailar. A pesar de que hay tantas escuelas de baile en Jerez, no fue fácil encontrar la adecuada. Pero cuando el pasado mes de junio vi un flash mob flamenco en la ciudad organizada por la escuela de baile Fanny, supe que había encontrado el lugar donde estudiaría. Es mi profesora de baile, Fanny. Hola. ¿Cuántos años tiene tu escuela y cuántos alumnos has enseñado a bailar para este tiempo? Pues fíjate, llevo 38 años con la escuela. Madre mía, Muchos 38. años. 38 años. Empecé con 16 años. a Yo no impartir. pregunto cuántos años tú tienes, tú lo preguntas cuántos años tiene tu escuela. Con 16 Madre años. mía. 38 años llevo, Lara, aquí. Imagínate, si tú me preguntas cuántos alumnos han pasado por aquí, incalculable. Ahora Claro. mismo no te puedo dar cifras, porque han pasado. Aquí se le dice en Jerez a la gente de la calle, a la gente cotidiana del día a día. Sí. Gente que realmente no se dedican al mundo del espectáculo ni del flamenco, sino gente que aman y apasionados del flamenco, que es diferente. Para ¿sabes? disfrutar. Para disfrutar, para aprender como terapia y para disfrute,
personal. Es más importante que todo, Sí, es la totalmente. verdad. La verdad es que sí. ¿Qué tú piensas? ¿Puede una ucraniana aprender a bailar tan como una española? Hombre, es complicado. Aprender puede aprender todo el mundo. Sí que es verdad que cuando vienen gente de fuera, a nivel musical de compás, les cuesta un poco de más trabajo, porque nosotros nacemos con ese oído musical desde niño, porque en nuestra tierra escuchamos flamenco desde niño. Y con flamenco en sangre. En sangre es muy diferente, pero que el objetivo de que una persona de fuera quiera conseguir el aprender a bailar, sí lo puede conseguir. Yo creo que yo puedo. Claro No que sí. como española para yo bailar flamenco, Por como supuesto. una ucraniana. Perfecto. Muchísimas gracias para A tus ti. clases, Muchas gracias, para Lara. tu energía de flamenca. Muchas Y gracias. vamos a bailar. Sí, vamos a bailar 100%. Y yo le digo siempre a mi gente, besitos flamenquitos. Entonces, ¿crees que tengo posibilidad de ser una buena bailadora de flamenco? En Jerez hay muchos profesionales del flamenco. El resto de la gente de la ciudad simplemente ama esta arte. Y creo que no hay una sola persona en la ciudad que no quiere y sepa bailar flamenco. La zona en la que vivimos es algo que se lleva dentro, o sea, que te llega entre el flamenco y son las cosas de nuestra tierra, ¿no? Sentimientos. ¿Qué sentimientos? Es Cultura y alegría. Eso. cultura y alegría. Ajá. ¿Y cuántos años estudias? Bueno, yo 5 más o menos. llevo 4. ¿Tú cuánto llevas? Cada Yo uno llevo lleva- desde los 3 años. ¿Qué piensas? ¿Puede una ucraniana bailar flamenco? Este año hemos tenido una compañera durante 2 meses. Era de Eslovenia, ¿no? Eslovenia. Y Eslovenia, bailaba súper bien. Súper bien. Todos los años, en febrero, Jerez de la Frontera acoge un festival flamenco. Y nuestra ciudad se convierte en una gran pista de baile. En 2024 será del 23 de febrero al 9 de marzo. El flamenco estará en todas partes. En los tabancos, en las peñas, en el teatro, en la calle. Residentes y visitantes disfrutarán de espectáculos, actuaciones, exposiciones, así como de conferencias, talleres coreográficos y muchas otras eventos interesantes. Pero independientemente de los festivales y concursos, de la temporada, de los turistas y de los acontecimientos del mundo, el flamenco vive en Jerez de la Frontera. Está en su casa. Aquí es donde el aire está saturado de flamenco auténtico, ardiente y embriagador, añejo como un Jerez fuerte. En Jerez de la Frontera late con emoción el corazón de verdadero flamenco. Soy una novata amante del flamenco. Todavía hay muchas cosas que no sé, no entiendo y no sé hacer. No estoy segura de que una ucraniana pueda bailar flamenco como lo hace una española. Pero tengo una cosa muy importante. El flamenco se ha asentado aquí. Y como dice mi profesora de baile, no importa cómo lo hagas, importa lo feliz que seas como bailas. En esa soy muy buena. Ahora me voy a clase en flamenco, pero nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos. Que no estás en mis pesares, que no quiero tu suspiro, que no me baño en tus mares. Olvídame, yo olvídame, yo olvídame.